Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Estamos en su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo desde el canal 35 de TV UJAT. Y bueno, si usted esté manejando, me vaya escuchando por favor en su coche. Y en cable estamos en canal 9. Pues tenemos un programa el día de hoy bastante interesante. Vamos a hablar de dos temas que hoy por hoy a la universidad le interesa, porque hoy vivimos una experiencia muy importante en una carrera que se llama Mercadotecnia. Parece ser que es la única en toda la universidad que ha adquirido un título pues, de internacionalización. Pero te vamos a tocar un tema bastante bien el subsidio. El subsidio y su importancia en la economía es un tema que a todos nos interesa porque revisando lo que pasa con él en estos momentos en este país y lo que hacen otros países en el mundo, la verdad es una sorpresa increíble hablar del subsidio. Pues bueno, saludamos a todos los que nos ven y nos sintonizan aquí en su canal 35 de TV UJAT, sobre todo aquellas personas que están ahí en casita, acaban de comer o reposando la comida. Salúdenos, háblanos aquí al canal, tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, y recibo sus mensajes y sus llamadas. Es un programa que hace la División de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro de Comunicación de la UJAT. Bueno, antes de continuar, permítanme presentar a mis amigos que me acompañan en este programa. Bolívar. Buenas tardes, maestro Paz, maestro Gildardo. Efectivamente, hoy es un tema muy importante, ojalá seguimos la escuelita, el punto ahí. Y el evento que reviste pues, a la división, la certificación de la carrera de Licenciado en Mercadotecnia. Me parece muy bien. Gildardo. Pues como todos los martes, saludando y agradeciendo a la comunidad universitaria, a los maestros, no solamente de la División de Ciencias Económicas Administrativas, que hoy estamos de fiesta. Así es. Sino a todas las divisiones y al público en general por permitirnos acercarnos a su radio o a su casa a través de estos medios. Esperamos que el día de hoy tengamos un excelente tema. Yo creo que sí va a estar muy interesante. Fíjense que para empezar, hoy la División de Ciencias Económico-Administrativas, pues en ella se imparten 4 licenciaturas, como es Economía, Contaduría, Administración y Mercadotecnia. Y obviamente hemos entrado en un proceso de revisión, de actualización de los 4 programas, de las 4 licenciaturas. Hemos reestructurado los planes de estudios. Pero lo interesante de todo esto es que la universidad o las divisiones de la universidad, en el caso de la SEA, han tomado en serio su papel de internacionalización de las carreras, ¿no? Entonces, hoy empezamos con una, que es la licenciatura en Mercadotecnia. Hoy hubo un evento bastante interesante, vino una agrupación que se llama el Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica, Nación Civil, que hizo un estudio, revisó todo lo que es el plan de estudio de la carrera de Mercadotecnia aquí en la División de Ciencias Económico-Administrativas y haciendo un análisis, porque obviamente tardó un buen tiempo haciendo esta revisión, no se hace de un día para otro, porque dar una certificación de internacionalización no es fácil. Entonces, este estudio lo realizó esta organización y llegó a las conclusiones que del 100%, de los 100 puntos que debe reunir, creo que vamos con 98 puntos. Entonces, eso es lo importante de esta licenciatura, que toma un giro muy importante y esperemos en Dios que pronto las otras 3, como es Economía, como es Contaduría, como es Administración, pues también tomen ese rumbo de la internacionalización. Bolívar, ¿algún comentario? Sí, eso es lo que tú comentas. La Mercadotecnia tiene como antecedente a la licenciatura de Relaciones Comerciales, ¿no? Claro. Cuando un paso. Y ahorita en los planes de estudios que tiene actualmente para este semestre observamos muchos cambios de actualización, tanto en las TIC como en el idioma. Claro. Fíjate que escuchando el discurso del rector, creo que es muy importante reconocer la acreditación del 100% ¿De los programas? De los programas que tiene nuestra universidad. Yo creo que eso suena fácil decirlo, pero llegar a esos objetivos y a esas metas
significa todo un proceso. Claro. Pero lo más interesante, esa institución CACSLA. de Es acreditación el Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales Contables de la Educación Superior. hizo mención que nada más 10 universidades del país tienen acreditado alguna licenciatura a nivel internacional, y ahora la UJAT forma parte de ese grupo. privilegiado grupo de 10 universidades, que hay 5 más que están en proceso, pero bueno, ya la UJAT ya está forma ahí. parte de estas 10 universidades. Creo que eso es también algo que hay que reconocer. Y otro detalle, hoy la DACEA estuvo así un poco en movimiento, de por sí es una dimensión que tiene muchísimo movimiento. Muy dinámico. Mucho más dinámico el día de hoy, porque aparte de que tuvimos evento a reventar, estaba el teatro universitario, realmente muchísimas gentes, entre profesores, alumnos y gente que se interesó por ahí ver este evento. De ahí nos trasladamos a la placa que se develó aquí en un espacio que hay en la división, y sobre todo el centro de negocios que se inauguró el día de hoy. Hoy también se inauguró ese centro que seguramente es importantísimo para la división. Ahí hay 2 oficinas, creo que tiene instalado uno el SAT y otro el Infonavit, que acabo de ver yo que pusieron el día de hoy. Y bueno, estas cosas se realizaron ahí en la División de Ciencias Económicas y Administrativas, y creo yo que por ahí va el rumbo de esta división, pues prácticamente es una división que tiene que ver con la parte de los impuestos, en la formación de los contadores, con la parte del recurso humano que tiene que ver con la administración, con la parte del mercado, de la comercialización en caso de mercadotecnia, y con el manejo de la situación de la economía y conocimiento total de lo que pasa y sucede en la economía, que es el caso de la situación en economía. Pero fíjate, José Juan, es correcto esas 2 instancias que es el SAT e Infonavit. Claro. Con relación al Infonavit, hoy se firmó también un convenio con la UJAT, y yo creo que esto es un plus para todo el personal de la universidad, no solamente académico, administrativos, directivos, ya que vamos a tener aquí adentro de la institución, claro, de la institución una instancia para buscar información, para hacer trámites, sobre todo de vivienda. Y creo que eso, pues, de alguna manera hace más flexible y más cercano para el personal que ir a un lugar diferente, con el congestionamiento de tráfico que hay y todo esto, complica más. Yo creo que esto es un plus nuevo. Sí, el SAT igual, el SAT se venía haciendo acá, pero no de manera formal, ahora queda institucionalizado también. Y ahí a los muchachos por lo menos la contaduría, de todos los grupos, llegan como una especie de práctica profesional. Así es. Porque ahí los veo que tienen en el servicio de estos oficinas que hay de estos organismos, y bueno, yo creo que le están haciéndolo muy bien. Yo creo que por ahí está el asunto. Yo sí, la verdad hay que reconocer que esa propuesta de objetivo que tiene el rector de nuestra UJAT de buscar la internacionalización de las carreras de la universidad en sí, pues vamos por un buen camino. Hoy, la verdad, en la DACEA empezamos, es la primera licenciatura, me platicaba el director, el maestro Lenín, de que es la primera licenciatura de la división y de la UJAT que ha conseguido esa acreditación internacional en la de mercadotecnia. Entonces, maestro, señor rector, pues ahí vamos caminando, ahí vamos cumpliéndose esos objetivos que usted ha planteado en su plan de trabajo, que es la meta de estos 4 años de usted, la internacionalización de la universidad. Y bueno, el maestro Lenín, pues también, ¿por qué no? Hay que felicitarlo, pues ha sido una batalla dura. Él, como director nuestro que tenemos en la división, un hombre incansable, busca por todos lados, muy inquieto, chambea por las 24, digo yo, del día, y ahí está pendiente, y un logro para su administración. Maestro, felicidades, y bueno, esperemos que muy pronto lo escuchemos a usted hablando en este programa de esas cuestiones que usted ha logrado en su administración. Felicidades, maestro Lenín. Felicidades, señor rector. Cerramos esta plática con un comentario final. Bueno, sí, bueno, en cuanto a me sorprende la mercadotecnia, porque tengo algunas cargas ahí, y me doy cuenta pues de la dinámica que es, y también estuve en relaciones comerciales, veo que ahora los muchachos están más entregados pues a esta parte de la ciencia.
creo que sí. Bueno, que por ahí vamos. Finalmente, Bueno, yo creo que la internacionalización de las carreras que se imparten, pues debe ser un compromiso y una tendencia hacia avanzar, Hacia allá. a seguir hacia adelante, a incorporar a otras, Claro. o sea, incorporar las tres que hacen falta de nuestra división y que las otras divisiones también vean como un compromiso y como un reto para nuestra universidad, por una sencilla razón. El entorno mundial, el comercio, a cómo se está manejando dentro de la globalización, la universidad que no se actualiza y de esta manera se internacionaliza y permite la movilidad no solamente de alumnos, de maestros, pues quedaría totalmente fuera de este proceso. Yo creo que es un gran reto que tiene nuestra UJAT, ya lo empezó, está dando resultados y esperemos que esa lleguemos a más. movilidad ya ahora sea institucional, ¿no? Ya no Sí. sea de muchachos, sino que ahora... yo creo que en muchas cosas se ha marcado la pauta dentro de la universidad y esto es muy importante. Ahora, la mecánica, ahí está, es cuestión de que hablen con el señor director. Y no es por presumir, pero sí la SEA de alguna manera va hacia la cabeza en algunos aspectos y qué bueno, ¿no? Porque alguna división tiene que jalar al resto. Y en el sentido de la internacionalización, esperemos que las otras divisiones también se pongan la cachucha y empiecen Y hay algunas a licenciaturas moverse. que por su propia naturaleza pueden lograrlo. Todo es cuestión de que el impulso que logró una, veamos cómo va la mecánica, Claro. cómo es la metodología que se siguió. Y yo creo que pueden ir muchas de licenciaturas que están en la UJAT, pueden lograrlo. Yo creo que es cuestión de armar un taller, y el maestro Denis, un taller de estos temas, y yo creo que por ahí sería la guía, la ruta para que lo lograran otras licenciaturas de las otras divisiones, y por qué no las otras tres de nuestra división de Ciencias Económicas. Acuérdate que está Economía, está Administración, está Contaduría Pública. Entonces yo creo que por ahí estarían los asuntos. Pues qué bueno que ha logrado esto nuestra división y está de plácemes. Bueno, maestro Anín, nos vemos próximamente. Regresando del corte, seguimos hablando acerca del subsidio. ¿Les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XX. Estamos hablando aquí a gusto con Gildardo y Bolívar acerca de estos temas que se generan en el programa. Hoy vamos a abordar, en este momento abordamos el tema del subsidio. El subsidio es un factor tan importante en la economía que muchos lo aprueban, otros lo tiranizan. Por ejemplo, el Fondo Monetario mucho tiempo lo criticó, los Estados Unidos lo critican mucho, la OMC lo critica, la OCDE también lo critica, y los países desarrollados, ricos como dicen por ahí, critican mucho el subsidio y resulta que son los que más subsidian. Un ejemplo que tenemos aquí, ¿te acuerdas la carne que exportaban nuestros ganaderos a Corea del Sur? Bueno, entró el subsidio tan fuerte de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, a los ganaderos de allá de Estados Unidos, y les subsidió hasta la exportación, que desfasaron a los ganaderos mexicanos, tabasqueños, que vendían carne allá a Corea. Bueno, el subsidio no son más que esa ayuda que el gobierno le da a las personas, a los trabajadores, a las empresas, desde el punto de vista de la oferta, que no es más que el subsidio que se da a la producción, y desde el punto de vista de la demanda, no es más que el subsidio que se da al consumidor, que se da de diferentes maneras. Yo la pregunta que me hago aquí, de todos nosotros, es ¿por qué hablar del subsidio? Lo dejo en la mesa. Bien, bueno, tiene que ver con lo que hemos platicado en clases pasadas con respecto a la importancia de la participación del Estado en la economía. Como tal, pues el Estado tiene varias herramientas, como los impuestos, como el control de precios y todo esto, pero también los subsidios, que es el tema de hoy, ¿no? Y es un tema, pues, complejo, ¿verdad? Si lo vemos así, complejo, porque cuando lo referimos a la realidad,
muchas veces no se lleva el registro de cuánto es lo que se está dando y y sale como contraparte el poder adquisitivo de la gente, ¿no? O sea, parece ser que esa es la tendencia que tiene el gobierno. Yo creo que este concepto del subsidio nos permita, como dice aquí el maestro Bolívar, replantear el papel del Estado en la economía. Hemos estado en otros momentos, en otros programas, discutiendo que hay corrientes teóricas que limitan la participación del Estado en la economía, en el mercado, y hay otras que apoyan, que promueven que el Estado participe. En la historia siempre no se ha implementado por separado ninguna de las dos. O sea, ha habido una mezcla de ambas posturas. Claro. Creo yo que el Estado participa en la economía creando normas legales para que el Estado de Derecho, de alguna manera, a través de estos mecanismos se definan ciertas reglas en los negocios, en las actividades económicas, pero también participa directamente en la economía. Y el mejor instrumento para participar en la economía del Estado es cuando ya no lo dejan meter las manos en actividades productivas directas, que sea dueño de una empresa, que produzca bienes y servicios como Estado. Bueno, el único instrumento que le queda es el subsidio. Claro. Y el subsidio, bueno, hay algunos que lo cuestionan, porque dicen que van contra los principios del mercado, que distorsionan los precios y de alguna manera, en lugar de beneficiar, perjudican cuando se aplica, por ejemplo, el subsidio a la actividad productiva. Pero hay subsidios directos que, si lo dejas de dar, perjudica no al mercado, sino perjudica a las personas que lo reciben, a las familias que de alguna manera están recibiendo esos apoyos, ¿no? Y que esos apoyos son clave porque no van a tener otros medios para obtenerlo. Y es a través del Estado la única posibilidad que se puede dar. Decías, Bolívar. Como una herramienta, ¿no? Una herramienta. Tal es el caso, por ejemplo, de que en periodos de estación te den constantemente un subsidio, por ejemplo el de la luz, ¿no? En la época de calor. Aunque ya lo quitaron. Ahí viene tu recibo. Pero para esos periodos, en lo otro. Lo liberan, lo sacan, ¿no? Y entonces eso sí contribuye porque la familia puede tener acceso, pues, ¿no? De otra manera no podría tener acceso. Lo que yo veo aquí es que eso precisamente ese subsidio hace ver como que hay capacidad de la clase consumidora, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué hablar de subsidio? Yo lo veo como una práctica que realizan los gobiernos en aquellas situaciones en las que la falta de protección o ingresos a la sociedad o grupo social podrían desencadenar marginación y pobreza. Hay muchas áreas donde el gobierno tiene que meter las manos. Hoy por hoy en este sistema, en este modelo que tenemos neoliberal, en donde una gran masa está empobrecida y un grupo pequeño se ha llevado la mayor parte de los ingresos, yo creo que esa práctica de subsidiar debe sostenerse desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Hay grupos que no cuentan con eso. Parecería ser como un estado de bienestar, ¿no? Por ejemplo, que el Estado diga, bueno, voy a subsidiar eso, ¿no? Parte del pasaje de los muchachos, porque voy a subsidiar la educación, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellas becas de transporte, no? Bueno, es que no llegan, ahí va. Pero, repito, o sea, quizás sea la temporalidad, ¿no? O sea, que no sea permanente esto, porque de la otra forma creas los vicios, ¿no? Creas los vicios, ¿no? Es que el subsidio, mira, se da en los países emergentes como México y se da en los países también totalmente desarrollados como Estados Unidos. Como Inglaterra. Y el subsidio, finalmente, visto dentro del esquema de la operatividad de la economía de mercado, pues es el instrumento que tiene el Estado para los desequilibrios que se generan, que por el propio mercado no pueden restablecerse, y es a través de esa inyección de dinero que hace el Estado como se pueden
paliar esas situaciones. Esas necesidades. O sea, el subsidio es parte de la economía de mercado. Debe ser. Es parte, es imposible imaginarnos una economía de mercado sin subsidio. Y lo importante es cómo se reparte ese subsidio, quiénes son los ganones que se llevan la mayor parte y quiénes, pues a quienes le dejan el chichito, como decimos aquí, ¿no? Porque eso finalmente no tendrían o no recompensarían o no saldrían de su situación, como tú mencionabas. O a quién estás subsidiando, ¿no? Realmente, porque si estás subsidiando al intermediario, al consumidor o al productor, ¿no? ¿A quién? A todos se subsidia. Es que fíjate que a veces esto, perdón, dime. Sí, pero por ejemplo, Disculpa, en el precio de la tortilla subsidiada, ese subsidio no era para el productor de maíz. No, es para el casi la tortilla. Casi la tortilla, ¿no? Es como El que produce el maíz no lo subsidian. Entonces, son de las cosas un poco contradictorias. Por ejemplo, que esto del subsidio es una práctica real en todos los países del mundo, todos. Por ejemplo, hay datos que yo veía el caso de Estados Unidos y de la Unión Europea, que son los que más subsidian en cosas increíbles. Por ejemplo, ponen el ejemplo de la ganadería europea y Estados Unidos. Dicen que el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea subsidian a una vaca $2.20 diarios. A los ganaderos de Estados Unidos y a los ganaderos de la Unión Europea, el gobierno les subsidia por cada animal $2.20. Y en el mundo existen 1.2 billones de gente en extrema pobreza. En el mundo. Y dicen ellos, 1.2 billones, datos de Oxfam. 1.2. 1.2, un billón de los 7,000 millones. 1.2. 1.2 de pobres. Y dice él que esas gentes viven con $1 al día. Y lo que critican en el subsidio, porque eso lo usa el gobierno de Estados Unidos para el famoso dumping que aplican ellos cuando quieren tronarte, o el europeo, que le subsidian a esa, ponen de ejemplo el de una res, que subsidian estos gobiernos el $2.20 al día por una bendita vaca. Y ese grupo de pobreza extrema en el mundo solo vive con $1. Son de las cosas contradictorias del ser humano, porque esa vaca seguramente la van a comercializar en trozos, en lo que ellas tenían planeado para ese grupo productivo. Entonces, ese es lo que se critica. Y yo tengo un dato que lo voy a comentar. Dicen que en 1990 más o menos, el Banco Mundial le dice al gobierno de Mali: las condiciones ambientales de ustedes y demás es propia para que ustedes siembren algodón. Y el gobierno de Mali atendió la petición del Banco Mundial y sí, financiaron con un proyecto y enorme la producción de algodón de Mali. Se convirtió en el segundo productor de algodón en el mundo después de Egipto, porque el primer productor es Egipto. Y resulta que en ese momento, no llamarle, como hay que buscarle un nombre a esto, el gobierno de Estados Unidos financia la producción de algodón. Y en ese momento el precio del algodón bajó. Y a pesar de que bajó el precio del algodón, ¿sabes con cuánto subsidió el productor de algodón de Estados Unidos? El 89.5% de lo que gastaron ellos para producir algodón se lo financió el gobierno de Estados Unidos. Y además les financió la exportación del algodón, a pesar de lo bajo del precio del algodón. Se quejan el gobierno de Mali al Fondo Monetario, al Banco Mundial, y le dice: oiga, yo no sé, pero hemos perdido nosotros el 1.7% de su Producto Interno Bruto con esa actitud dumping que hizo el gobierno de Estados Unidos y los productores de algodón. No sé por qué razones, dicen ellos. Ya sabía la producción de Mali, ya sabía la producción de Egipto, se desploma el precio del algodón más de lo que estaba, y reclama el gobierno de Mali diciendo que perdieron el 1.7% de su Producto Interno Bruto, el 8% de sus ingresos de exportación perdieron por esa actitud dumping que adopta los Estados Unidos. Y más para allá dice el gobierno de Mali: esos países ricos son hipócritas, dice,
porque desean que juguemos las reglas de libre comercio mientras ellos subsidian a sus productos. Una actitud dumping del gobierno de Estados Unidos. Y es la que adopta. Yo siempre he criticado a ellos. Le dijeron al gobierno mexicano, no más subsidio, no al subsidio, no al subsidio, no al subsidio. Y muchas acciones, los gobiernos anteriores, no sé en este momento, ahí tú lo vas a comentar al ratito, muchos subsidios quitaron los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque le decían que no al subsidio y no al subsidio. Entonces, obviamente, lo que pasa ahorita es que con el control del comercio, con el manejo del comercio, los gobiernos subsidian mucho. Regresando del corte, seguimos hablando del subsidio. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando a gusto con Gildardo Bolívar sobre este tema del subsidio. Antes de entrar al aire, platicamos algunas cosas interesantes que ahorita vamos a externar. Pero si tiene su teléfono a la mano, marque aquí al canal. Estamos en el 358-1596. Recibimos sus llamadas, sus sugerencias, sus saludos y opiniones acerca del programa. Bueno, si van manejando, sintonícenos. Estamos en el 107.3 de FM y estamos hablando del subsidio porque es un tema bastante interesante que a todos nos afecta si lo quitan o no lo quitan o lo disminuyen, porque al final de cuentas algunos gobiernos del mundo, como los organismos también del Fondo Monetario, del Banco Mundial o la OCDE, dicen que debemos eliminar el subsidio. Hay algunas economías que dicen como, no sé, Australia que ya está eliminando el subsidio, y por ahí van algunas economías que dicen que ya no quieren subsidiar nada. Pero nosotros no. Economías como la nuestra, que estamos emergentes, como llamarlo ahorita, obviamente necesitamos de estos apoyos. Estamos hablando porque inclusive, como Gildardo, no nada más de aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Nueva Zelanda dice que ya lo quitó. En el caso de Estados Unidos. Dicen ellos, bueno, hay que escucharlo. En el caso de Estados Unidos, con respecto a México, por ejemplo, el subsidio de los productores agrícolas, ¿no? Ajá. O sea, lo subsidia y afecta ya en el intercambio. También el transporte subsidiado también afecta, por eso, de esa manera atómica, ¿no? Claro. Entonces el subsidio en todo el mundo. Es necesario. Bueno, aquí habría que ver si es necesario. Es que en todas partes se aplica. Sí, por eso, pero me refiero, por ejemplo, cuando entró Donald Trump, ¿qué quiso? Inmediatamente quitar salud. No lo dejaron, lo demandaron. Bueno, me voy con los productores, quería quitar subsidios, tampoco pudo. O sea, no es tan fácil, sí, pues, no, pero todos aplican. Lo quitó de un lugar para trasladarlo a otro lugar. Para el otro. O sea, se lo quitó a la gente de bajos recursos para sus cuates. A los cuates, a No, la gente es que no nivel. pudo, de la ley no pudo. O sea, sí, lo demandaron y ahí se quedó, no pudo. Por eso y con los productores agrícolas también no pudo. Pero la intención ya es quitarlo, pues la intención de él es quitarlo, ¿no? Pero no creo que lo quite, al contrario, aumenta o lo traslade de un lugar a otro. Critica al gobierno chino. Chino subsidia todo. China, por ejemplo, subsidia las exportaciones, ¿no? Pues sí, pero no solamente la actividad productiva, sino el comercio internacional. Y ahí te vas, ¿no? Es Pero por como eso consecuencia de esa parte. tiene inundado el planeta de productos. ¿Sí? Y competitivos en precio, aunque es producto chatarra, pero el precio... Pero el subsidio tiene que ver mucho con eso que exportan a precios bajos, pues. Por eso es una herramienta que te digo, o sea, ¿cómo puedo competir contigo con productos subsidiados? No puedes. Y fíjate que hay un dato que yo revisé, como el que tú dices ahorita, Bolívar, de Estados Unidos, de que como nosotros venimos, al menos en el contra de los políticos dicen, rescatar al campo, porque con el subsidio, de esto que subsidian hasta el 80 o más % de sus productos agrícolas, te hizo más fácil comprarle maíz a ellos que producirlo acá. Se te hizo más fácil comprarle manzanas allá que producirlas aquí. Claro. Entonces, esa situación del subsidio agrícola en alto porcentaje que tiene el gobierno de Estados Unidos, acabó o vino a menos el sector agrícola aquí en México. ¿Decías algo? Fíjense que la Organización Mundial del Comercio, supuestamente una de sus normas y objetivos es que el comercio se dé sin subsidios. Esa es idea de ellos, ¿no? Es un sueño guajiro.
Cuando se armó esa discusión, por ejemplo, en el año 2000, el subsidio que aplicaba Estados Unidos a los productores agropecuarios era 100,000 millones de dólares. Y el subsidio en aquella época que México aplicaba a sus productores era nada menos que 3,000 millones de dólares. O sea, no se puede comparar 3,000 millones de dólares con 100,000 millones de dólares. Claro. Entonces, lo que tú dices, el maíz te lo ponen en la puerta de tu casa. Y barato. Más barato que el que se produce. Claro. Y no nada más el maíz, cereal y toda una diversidad de productos. Entonces, el subsidio, cuando es a la producción, cuando es a la oferta, a la actividad productiva, pues reduce costos y permite competitividad. Cuando es al comercio que te ofrecen, por ejemplo, rebajar algunos pagos, algunos aranceles o algún transporte para Pues exportar. eso como que no beneficia mucho, ¿no? No, beneficia al exportador. Al exportador, por eso. Claro, lo beneficia. Pero al consumidor no. No, al consumidor no. Hay también beneficios al consumidor. Ya Bolívar decía de la luz. La luz Debe tiene ser un beneficiada, subsidio. claro. Claro que el nivel de donde del consumo, de la tarifa del consumo que parte el subsidio es por niveles. Cuando rebasas esa tarifa, se quita el subsidio y te viene... ¿Y por qué hay un pero alocamiento? Hablando de la energía eléctrica que subsidia, como decimos nosotros aquí, pues, la locura que hay que le cobran a gente recibos increíbles, ¿no? De 20,000, 30,000, y gente que tiene 2 o 3 foquitos en su casa. Ahí es otra cuestión, quizás el manejo de la tecnología del calcular o de imprimir los recibos es un desorden. A lo mejor están cobrando el consumo de otra de otra casa y te la están cargando a ti, ¿no? Se la están cargando a la de ellos, ¿no? Sí, ahí pueden, ¿no? Y te la están cargando. Fíjense que cómo funciona, para el público que nos está viendo, cómo funciona el subsidio en una industria. Lo mencionaba Bolívar, la industria de la tortilla. ¿Cuáles son los puntos que exigen los tortilleros? Que se fijen tarifas preferenciales para la energía eléctrica. Como ellos usan energía eléctrica, gas y gasolina. Ajá. ¿Sí? Ahí son, por ejemplo, tanto la energía eléctrica, el gas y la gasolina, pues son insumos importantísimos para esa actividad, como pueden ser para otras actividades. Que se fijen precios de garantía al maíz, o sea, que ellos no quieren que el maíz sea a través del mercado que se determinen los precios. Regresar otra vez a los precios, al control, a los precios de garantía. El precio de garantía. Que haya un mercado, ya ven que hay mercado de maíz blanco, amarillo y de todo, que palomero se y demás. todos esos mercados determinando los costos, porque hay maíz que estamos importando de Estados Unidos 8,000 toneladas al año y importamos. que baratísimo. Entonces, ¿cómo todo esto en una actividad productiva son diferentes subsidios, vamos a llamarle, o apoyos para que una actividad productiva pueda operar? ¿Y el productor de maíz? Y ahí favorecer al consumidor, porque ahí se favorece al consumidor, porque los costos se reducen, ¿no? Así es. Esa es la idea, o sea, el costo se reduce y ya podemos hacer. Fíjate que los Pero me refería al subsidio, que al productor no lo subsidian, pues. Al por eso lo que produce tú maíz. decías, ¿no? Sí, ese no es el... Bueno, nada más que en Procampo, pero cada Procampo es un subsidio exactamente para la producción. Creo de que maíz. cambió de nombre, ¿no? Pero sí. Pero, por ejemplo, los que lo critican el subsidio, por ejemplo, son los neoliberales. Dicen ellos que los subsidios solo sirven para disuadir la mejora social o los esfuerzos. Por otro lado, dicen que si es para la producción, rompen el principio que tú decíamos hace un rato de competencia que hace generar mejoras en la economía. Y que si se subsidia el desempleo, pues puede desincentivar o para conseguir un empleo a las personas. O sea, vemos nosotros los comentarios de este grupo neoliberal, pero tampoco hacen ellos nada por generar empleo o por aumentar la inversión o por disminuir costos de producción o por abaratar las cosas, sino
Para ellos no se debe subsidiar nada porque ellos son los que manejan la situación de la economía. Yo creo que entre ellos hay criticones de este modelo, del subsidio, perdón. En este caso, los Estados Unidos critica el subsidio. Decías tú hace un rato el caso de Donald Trump, que quería eliminarlo. Subsidian a porcentajes altísimos. Los de la Unión Europea subsidian hasta en un 60 y 70% los productos agropecuarios. Sus actitudes de ellos, los chinos, que subsidian hasta la exportación. Japón subsidia sus exportaciones y la producción interna de sus bienes que generan ellos. Y si revisamos el mundo globalizado, todos subsidian. Y el término es, aplican la famosa política, ¿no?, con los subsidios. ¿O no? Sí, bueno, creo que luego vamos a hablar del caso de México, pero sí, sí los subsidios tienen esas funciones, pues, en el comercio, de poder ser competitivos también, ¿no? Ayuda hacia la competitividad. Fíjate que este problema de los subsidios, cuando México entra en las negociaciones del TLC, uno de los requisitos o acuerdos que se planteaban era que, pues, normar esos subsidios para que no generaran distorsiones en el mercado. O diferencias, ¿no? Le sugirieron al gobierno, pero ellos siguieron con su rollo. Ellos tienen el sartén por la mano. Así es. Un ejemplo, en el 1990, los subsidios que se aplicaban, por ejemplo, al maíz, ya que estábamos, era por volumen de tonelada. ¿Sí? Había el que mayor acaparaba, los grandes acaparadores que manejaban miles de toneladas, pues eran los que se beneficiaban. Cambiaron ese subsidio a un subsidio directo al productor, que dependiera del tamaño del terreno, o sea, por hectárea, por ejemplo, la unidad era la hectárea. Y sí empezó a llegar por hectárea, pero como los productores han vendido, como la tierra ejidal se metió al mercado de tierras, o sea, la compra-venta, muchos ejidatarios que están recibiendo ese subsidio actualmente del gobierno federal, venden su parcela y el comprador se queda no solamente con la tierra, sino con el subsidio. Y pero sale a nombre de Juan Pérez, ¿sí? Del vendedor. Pero él acapara finalmente el cheque vinculado con la gente que reparte los cheques de este tipo de subsidio. Y volvemos a caer en lo mismo. El que acapara grandes superficies de tierra se vuelve a quedar con la mayor parte de esos recursos. Y que supuestamente estos recursos o este tipo de subsidios era para reconvertir la actividad productiva. Es decir, dejas de producir maíz y ponte a producir otro producto que sea más rentable. Regresando al corte, platicamos del subsidio en México. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. De regreso con su programa Aprendamos economía. Estaba platicando muy bien sobre este tema del subsidio. Hemos hecho un análisis un poco así global de estas cosas. Hemos llegado a ver lo que sucede en el mundo, quiénes lo critican, quiénes lo practican, pero también es bueno subsidiar todas las actividades productivas. Por eso la pregunta que voy a hacer aquí, dejamos en la mesa es, ¿qué actividades se deben subsidiar? Porque es importante esa parte. Otra es, ¿qué subsidia el gobierno de México? ¿Y por qué retiraron en algún momento los subsidios a ciertas actividades? ¿Y quién lo sugirió, por ejemplo, no? Bolívar, te cedo la palabra. Bueno, yo siento que el término de subsidios en el caso de México está amplio, porque fácilmente a mí se me viene a la, memoria subsidios a todo, pues.
el gobierno subsidia a los medios de comunicación, También. ¿no? Entonces yo siento que el subsidio debe ser actividades productivas. No, o sea, pero eso se llama chayote, no se llama subsidio. Pero Sí. a la transmisión no nos la subsidia. se debe ser, no, si hay un subsidio, o sea, la universidad tiene un subsidio. Me Claro. refiero pues que a este subsidio que tú te refieres, que pretendes, deben ser actividades productivas. Pues. El subsidio debe estar actividades que puedan producir bienes, ¿no? Claro. En beneficio de los consumidores. Yo- Por ejemplo, aquí los datos que se me salieron aquí, por ejemplo, el subsidio a pensiones es un tema muy complicado para decirlo, ¿no? Y allá se va. Allá va el... Y debe ir hacia allá. ¿no? Por ejemplo, yo digo que es subsidiar. Las actividades agropecuarias son fundamentales subsidiarlas. La alimentación, ahí viene. Por ejemplo, la energía eléctrica es importantísimo subsidiarla. Y que hay un orden en lo que se hace ahí. La pesca. Si tú no la subsidias, esas actividades mueren. No, mueren. ¿Por qué? Porque no estamos a la altura de los pescadores japoneses o a los propios chinos, los que manejan el mar. Tienen hasta fábricas dentro de esos barcos. Y fíjate que a pesar de tener tanto litoral, ¿no? Sí, Pescan, hasta nos invaden, ellos se meten a costas nuestras. Por ejemplo, el desempleo tiene que subsidiar. Muchos critican el seguro del desempleo. Pero ¿qué haces tú con una persona que trabajó y que hoy lo despiden y no tiene ingresos? ingresos inmediatos. ¿Por qué ¿no? criticarlo? Y no ha tomado giros importantes el subsidio al desempleo en el país. No se ha escuchado de que tú, al estar desempleado 2 o 3 meses, puedas recurrir a ese subsidio. No lo hay como en otros países del mundo. Como otros países lo hay, ¿no? O sea, aquí te quedas y puedes trabajar toda tu vida y quedarte desempleado Sí. sin ninguna... Pero pasan 3 meses y ¿a quién recurres? Como en Estados Unidos, 2 o 3 meses sí, sin el empleo. recurres al subsidio del desempleo y te pasan una pensión mientras consigues el empleo. Es Igual en temporal. Europa. Es temporal, pero lo hay, aquí no lo hay, Bueno, aquí en Tabasco, ni en el país, en hermano. el DF, sí lo... Pero el manejo político, porque no tiene otra razón eso. Yo siento que es bueno que ese tipo de subsidios se deban generar. Yo creo que se deben aplicar. Y bueno, ¿Te imaginas si vamos recordando todo eso que tú estás diciendo? ¿Cuánto se puede ir al sector productivo de los partidos políticos? De los medios se de subsidian a esos cuates que no Entonces, trabajan. meterlo a la parte productiva, a las actividades productivas que tú decías, agroindustrias, por ejemplo, ¿no? Miles de millones dan los partidos políticos. ¿Para qué? ¿Para qué seguir dentro lo que están gritándose ahorita? O sea, esas cosas que se jalan y que se dan a ellos, ¿no? Que van a orientarse, nos cuesta muchísimo los políticos, a nosotros, Cuesta bastante. muchísimo dinero, y que debe orientarse hacia otras cosas. Pregunta 2, ¿qué subsidia el gobierno de México? Fíjate que revisando el presupuesto de egresos de la Federación, cuando vemos el subsidio, bueno, lo manejan, lo acotan muy bien. Se representan cantidades muy específicas. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, del presupuesto, una cosa es el presupuesto de la Secretaría de Educación, que se aplica para infraestructura, para pago de maestro, o sea, capítulo 1000. Y hay partidas que dicen subsidios. Por ejemplo, un ejemplo es Pronaves, la beca que le dan a los jóvenes que están estudiando, ¿no? Ese gasto o esa beca lo manejan como subsidio. Y en ese sentido, es un apoyo a un estudiante que lo va a usar de diferentes maneras, ¿no? Ahí hacen paquetitos que sea para el traslado, para compra de materiales. Ahorita para permanencia, para que no salga de ahí. para que no salgan Además, de- no a todos, a un grupito que le va a mantener ciertas calificaciones. Y además, ¿de dónde vives? No, ya En no, lugar no donde piden vives. promedio. O sea, que sencillamente con que estés en la escuela, recibes su... O no a su- todos le dan. O sea, claro, hay un procedimiento para ello, ¿no? No a todos les dan, porque yo he preguntado a mis alumnos y no todos reciben ese subsidio. Y supuestamente la partida de subsidio más grande del presupuesto del gobierno federal, ¿dónde creen que está? ¿En qué secretaría Educación. de educación?
¿Y hacia dónde va? ¿Hacia dónde se destina? El joven de la universidad, yo he preguntado a mis alumnos quiénes tienen beca y son pocos los que alzan la mano. Que a ese muchacho debe atenderse. Chamacos que no desayunaron, chamacos que cuando yo estoy a las 12 del día y a veces me puedo hacer comentarios medio sarcásticos, oye, unos taquitos, unas tostadas, profe, ya no hable usted de eso porque ya tenemos hambre. Entonces, para esos jóvenes, caray, que van con el estómago vacío. Entonces, es un enorme dinero que se destina en esa parte de la educación. ¿Decías algo? Creo que están mal enfocados los subsidios, o sea, o están mal enfocados o no son eficientes para esa parte, porque si es cierto, bueno, debe haber un resultado, dar un subsidio a la educación a los muchachos, bueno, debe haber un resultado. ¿Qué resultado tenemos con esta clase de subsidios? Hay un catálogo de subsidios y dice que la agricultura, que la tortilla, que la electricidad, que la gasolina, dicen que la siguen subsidiando, quién sabe, porque cada día está más cara. Y empiezan a mencionar subsidios y donde el gobierno ahorita, yo veo que hace mucho énfasis es en la vivienda. El grupo ese CONAVI, el Consejo Nacional de la Vivienda y del Infonavit. Pero al final de cuentas revisaba yo la forma en que cómo puedes adquirir tu vivienda ahorita y es difícil, hermano. Todo te lo canalizan a un banco. Ya el Infonavit que revisaba tu estado de cuenta, todo lo que tú tenías, ya no. Va hacia otra, ¿verdad? Que es un tema que vamos a revisar no muy lejano acerca de la vivienda. Entonces, yo creo que por ahí está el asunto de qué subsidia el gobierno. ¿Qué subsidia el gobierno de nuestro país? Eduardo. Bueno, fíjate que hay un catálogo de programas de diversas secretarías, de todas las secretarías, y en ese catálogo se definen, habían más de 1000 programas al inicio de esta administración, y para los teóricos del gasto presupuestal de esta administración vieron de que había supuestamente mucha duplicidad en programas. Entonces se aventaron el rollo del presupuesto cero. Cero, sí. Que en un momento le dieron todo con bombos y trinchetes y de todo lo que se dice, que iba a haber orden presupuestal para este tipo de gasto, como decía Bolívar, que no sabe si realmente está dando resultado o no está dando resultado. Bueno, la estrategia fue eliminar programas que consideran que duplicados o sencillamente que no traían la repercusión o el impacto político y social que se esperaba, y los redujeron a menos de 800. Sí, redujeron varios. Sí. Entonces ahí se ve cómo hay una diversidad de que un productor, o sea, puede tener acceso a las actividades productivas, pero cada programa tiene reglas de operación. Y complicadas. Y son unas reglas de operación que están más enredadas que una mata de chayote. Muy complicadas, sí. Para que... Entonces, de esa manera te plantean, por ejemplo, el subsidio a la vivienda. Ajá. Si tú vas a adquirir una vivienda de 600,000 pesos, puedes alcanzar un subsidio como de 70, 80,000 pesos. Pero a la tramitología. Sí, es muy complicado eso. Es más, te mueres en el proceso. Te van a decir, tráeme tu número de seguridad social, ya con eso tienes un rato para conseguir. Te mueres en el proceso. Vamos a platicar un poco de la vivienda en un próximo programa, y ahí lo tenemos analizado. Y eso es lo que se complica. O sea, desde mi punto de vista muy personal, el subsidio es un instrumento del Estado, sí, que debe para la actividad económica. Cuando hablamos de actividad económica vinculado a la producción de bienes y servicios, y no solamente a la producción, a su comercialización, a su distribución, claro. Debe haber subsidio. Cualquier subsidio que se vincule a la actividad económica debe de beneficiar al consumidor. Sencillamente no suben los precios, ¿sí?
pero también hay otra variedad de subsidios directamente personales que se vinculan para tratar de sacar de un estado de ¿cómo se llama?, de pobreza o de marginación de algún sector que es válido. Muy es bien, válido. muy bien esto del subsidio. Creo que Y va dirigido, por ejemplo, en el caso de la leche, por ejemplo, a un sector de la población vulnerable, ¿no? que no la Que tenía la acceso. verdad no. La verdad es que es un tema bastante amplio, que da para mucho más, pero ya vamos cerrando nuestro programa, ya estamos prácticamente terminándolo. Pues el subsidio es importantísimo para el funcionamiento de cualquier economía, sobre todo para las clases sociales que requieren de apoyo porque su situación precaria es tremenda. Seguimos hablando en el próximo programa, pues ya estamos terminando el programa. Les agradecemos a ustedes que nos sintonicen aquí en Canal 35. Agradecemos a todos los que hacen posible el programa de aquí de Aprendamos Economía. A nuestro Carlos que está ahí arriba en Máster, a nuestro productor Lorenzo, a la licenciada Claudia, a Violeta que está en la cámara, a Iván que está en la otra cámara, en la cámara 2, y bueno, a Samuel, a los microfonistas, a todos aquellos que hacen que el programa Aprendamos Economía llegue a sus hogares y también que lo escuche a través de sus radios. Nos vemos el próximo martes en Aprendamos Economía. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.